Si te apasiona la automatización industrial, entonces este podcast de precisión durante el evento Rock Technology es para ti. Un espacio donde hacemos que lo complejo se convierta en una conversación sencilla. Yo soy Isamar Albornoz y estamos grabando desde el evento que conecta la tecnología global con la industria regional. Todos quienes gestionan operaciones críticas conocen esa sensación de incertidumbre cuando ocurre una emergencia. La presión de responder rápido, el riesgo de no tener la información completa y la responsabilidad de saber que otros dependen de esa decisión que se tome en ese momento. Hoy vamos a hablar de tecnología y sobre todo de visión, resiliencia y cómo dejar de operar en silos para ganar una visión total de nuestros procesos. Para esta conversación nos acompaña María Soledad Calderón, Sole. Hola. Hola por acá, subgerente de servicios de telecontrol en Aguas Andinas. Ella lidera la tecnología que permite monitorear y operar a distancia los procesos de producción, distribución, recolección y depuración de agua de la región metropolitana. Ahora sí, bienvenida, Sole. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y poder compartir nuestra experiencia finalmente de lo que hacemos acá en un recurso que es tan importante para todos, para todas, como es el agua. Vital. Sí. Así es, muy agradecido de tenerte. Gracias por aceptar la invitación. Y también está con nosotros Carlos Otarola, Business Segment Manager de Lifecycle Service en Rodwell Automation. Él nos va a ayudar a aterrizar cómo lograr, a través de la tecnología, tener una continuidad operativa más eficiente de forma escalable. Qué gusto tenerte nuevamente por aquí, porque ya Carlos es de la casa. No, muchas gracias. De verdad, muy contento con la invitación nuevamente. Gracias al equipo. Gracias, Sole. Vamos a mejorar nuestra amistad en este podcast ahora. Maravilloso. Muchas gracias por la invitación. Felices de tenerlos acá con nosotros. Yo voy a partir, Sole, contigo. Hoy muchas industrias siguen operando, como decíamos, en silos, cuidando su control local, pero la vida real nos exige continuidad, eficiencia, responsabilidad con el entorno, que era un poco lo que veníamos hablando. Y en Aguas Andinas dieron este paso hacia un centro de control corporativo, no solo como un cambio tecnológico, sino como una forma distinta de cuidar un servicio esencial para la ciudad, en este caso la región metropolitana en Chile. Pensando en los líderes de operaciones que nos escuchan y no quieren perder su control local, porque pierdo mi control local. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Exactamente. ¿Qué visión y propósito estuvieron detrás de esta decisión que tomó Aguas Andinas? ¿Y cómo le explicarías a otros líderes que centralizar no es perder control, sino ganar capacidad de cuidar mejor su operación y a las personas que dependen de ella? ¿Sabes que me gusta mucho esta pregunta? Porque me remonta a una época en donde yo todavía no estaba en Aguas, pero en la década del 90. Cuando hablamos de un centro de control, no es algo que haya sucedido hoy día, ni en los últimos 5 años, ni con la tecnología hoy día. No, al contrario, fue algo que comenzó en la década del 90, en donde los que estuvieron en ese momento, y muchos ya hoy día no están obviamente, tuvieron la visión de esto, de tener un centro de control corporativo. ¿Y por qué era la visión? En el fondo era, la ciudad seguía creciendo y teníamos que seguir dando servicio. ¿Cómo lo hacíamos de forma eficiente? Y en esa época, con la tecnología que había, con la ingeniería que había en el tiempo, se empezó a generar todo esto del centro de control. Y claro, después cuando tú vas avanzando en los años, te vas dando cuenta que esto hace un match completo con el propósito de la compañía hoy en día. La colaboración, el estar cerca de la ciudadanía finalmente, de poder entregar un servicio como toca, hace que los centros de control tomen mayor importancia. ¿Y por qué? Porque finalmente en un centro de control no es que tú operes toda la compañía. Tú lo que haces en el centro de control es tener la información valiosa para tomar decisiones. Yo siempre, esto lo hablamos en la interna de telecontrol, decimos, esto es una pirámide. Finalmente tú tienes tu capa de sensores, tienes tu capa de toda la parte de inteligencia, y ahí es donde entra mucho Rodwell, obviamente. Las comunicaciones, que no son menor, el tema de comunicación es algo que pasa muy como desapercibido en el tema de la automatización. Y después vienen estas capas superiores donde están los SCADA para la operación en el día a día y las capas finalmente donde le das inteligencia a los datos que vienen desde el terreno.
Entonces hoy día, más que ser y trabajar en silos, es poder tener toda la información disponible, la información que es relevante para tomar buenas decisiones. Entonces, no debemos tomarlo como que es un tema independiente, que yo ya no voy a tener control en esto, o que voy a perderle, porque antes se decía, el que tiene la información tiene el poder. Tiene el poder. El poder. Exacto. Pero hoy día eso no es así. Si no la tengo, me van a sustituir. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, si pensáramos en eso que hacemos hoy día con la IA, o sea, Exacto. Así es. la IA es datos, pero para que la IA funcione tiene que tener buenos datos. Y los buenos datos son los que estamos entregando en los centros de control con toda la capa de automatización. Entonces, si yo pudiera aconsejar a los líderes hoy en día que no le tengan miedo, porque esto no va por un tema de la tecnología, no va por un tema de cuál es la moda, va por un tema del propósito que tiene tu compañía. En el caso nuestro, ya lo habíamos dicho antes, que el agua salga de la llave, Claro. con calidad, pero además con sostenibilidad. Es decir, no agotar un recurso que hoy día es tan escaso, ya lo sabemos, que hay montones de temas que nos están afectando. Entonces nos permite tomar decisiones inteligentes y de eso va. Y lo otro, que también lo hablábamos antes en el panel, es este tema de cómo colaboramos entre las personas, entre la tecnología, entre los procesos, porque esto es un trabajo colaborativo. O sea, tener información en un centro de control no es solo tecnología, es decisiones de las personas que están viendo los datos. Por supuesto. Entonces hay un match que es súper importante mantener. Entonces, no tengamos miedo. La tecnología está para usarla, pero en beneficio del propósito que tiene tu compañía. Exacto. Creo que esa claridad es fundamental para que todos vayan remando hacia la misma dirección. Exacto. Porque en el fondo no es una decisión personal, Sí, es un propósito mayor. Y de hecho, si nos vamos a cómo partiste, esto no fue algo que partió hace 5 años, tuvo que, en los 90, Exacto. hubo una visión de esto, hacia dónde vamos, cómo va a crecer el equipo, Exacto. cómo podemos tener mejor información, Exacto. cómo podemos sentirnos más seguros de lo que estamos haciendo porque estamos en un proceso, en este caso agua, que es también vital. Entonces, parte mucho de la colaboración, de la visión, de entendernos como desde las personas, incluso integrados. No es Exacto. solamente la tecnología, es como Exacto, ser parte de. ser parte de. Y lo otro que yo creo que no es menor es que cuando hablamos de las líneas gerenciales o los ejecutivos, los directorios que crean también en esto, que en Agua se ha hecho muy bien, se ha creído en que este es el camino. Este es el camino y obviamente por los resultados que se han dado y todo eso, pero también necesitas mucho apoyo de las capas ejecutivas. Un propósito claro. Un propósito claro. Un propósito claro que incluye toda la línea Exacto. en la empresa. Desde la Es parte transversal. ejecutiva, transmitirse hacia Exactamente. la operación. Como la columna Exacto. vertebral. Así es. Así es. Así es. Maravilloso escucharte, Sole, y tener esta visión de si alguien nos está escuchando, otros líderes que están partiendo, es que existe esa visión también a largo plazo, no es solo el hoy. Exacto. ¿Cómo vamos a estar funcionando para poder ser sostenibles en el mañana? Exactamente. Allí, Carlos, tomándome de la idea que venimos conversando, cuando escuchamos casos como el de Aguas Andinas, es fácil que una empresa mediana piense, bueno, nuestra realidad es distinta, es demasiado quizás para nosotros en este momento. Desde la visión también de Rodwell, ¿cómo podemos desmitificar esto? ¿Cuál es la ruta tecnológica para que una operación más pequeña adopte el telecontrol a forma escalable y sin frustrarse en el intento? Es interesante tu pregunta porque yo creo que la respuesta no solo aplica a empresas pequeñas. En general, en mi experiencia en el mercado, me ha tocado también dar este mismo discurso en empresas grandes también, en que esto deben de alguna forma primero tener ese propósito, como tú bien mencionas, Sole, pero también comenzar desde de a poco. Yo creo que eso es como lo principal. Muchos tienen como esa ansiedad de voy a comprar tecnología, vamos a hacer la implementación a todas las áreas, a toda la planta de una sola vez y eso genera frustración y súper malos resultados. Entonces yo creo que una de las recomendaciones que generalmente se hace es partir de manera escalable, poder hacerlo de manera modular. Entonces partir en una área de la planta, unos procesos específicos, hacer ahí alguna implementación en particular y después ir
creciendo para poder ir incorporando de a poco las distintas áreas. Creo que es importante hacer una estandarización, las primeras etapas, lo mencionaba Sole también en el panel de discusión, de poder hacer estandarización de redes de comunicación, cuando tú hablabas de segmentar, bueno, también hacer un primer análisis de eso, la estandarización de los sistemas de control, pensar en sistemas de control con protocolos abiertos, con lenguajes abiertos, sistemas de comunicación que sean a la vez también abiertos, pero ciberseguros. Claro. Entonces, que te permita también hacer ese manejo de data e información y empezar a hacer quizás una evolución, como decía, a escala, partiendo primero quizás por monitorear. Vamos a partir primero monitoreando ciertas variables, luego vamos a hacer el control a distancia, como comentaba Sole, pasamos a la siguiente etapa y finalmente tomamos esa data y hacemos analítica. Tomamos esa información en los software, tomamos analítica y de esa manera hacemos una mejor decisión de toma de decisiones, valga la redundancia. El dato deja de ser solo un dato y se convierte en información valiosa. Exacto. Y si me permites agregar algo, Carlos, en esto, yo creo que hay un tema que son las personas. Es cómo hacemos gestión de cambio con las personas. Absolutamente. Porque muchas veces hay una barrera de entrada de tecnología de la automatización muy fuerte en las áreas operativas. Entonces, transmitirles, informarles que en el fondo es un aporte. Y este propósito también llevárselos a ellos, porque muchas veces, y ahí es donde engancho con lo que me preguntabas antes, el tema de los silos. Un operador en una planta trabaja en su planta y ese es su mundo. Sí. Pero esto es mucho más que ellos son parte de un gran ecosistema. Sí. Entonces, creo que también eso es un factor relevante en el tema de cómo hacerlo. Absolutamente. Sí, en la mayoría de los proyectos que hemos trabajado como experiencia, en paralelo hacemos la gestión de cambio operacional, en que vamos justamente trabajando con las personas, no solamente mostrándoles las nuevas tecnologías, sino tomando el conocimiento de ellos. Es súper importante porque han operado durante años y esa experiencia llevarla a algunas lógicas también dentro del... Las lógicas de control son de ellos. Exacto. Entonces también son parte de... O sea, muchos de ellos son agentes de cambio dentro de la implementación de estos sistemas. Así que creo que es súper relevante lo que mencionas. Te agradezco, que en verdad es muy importante la gestión también del cambio con las personas. Con las personas. Exacto. Claro, entonces si uno lo ve es un tema más allá de los hilos, es la proyección, la visión, a dónde vamos, cómo vamos implementando. Exacto. Quizás partir en un área más focalizado y de allí poder seguir, ¿para qué? Para poder seguir creciendo en una operación que efectivamente sea más eficiente porque está más informada y también sea sostenible y segura en el tiempo, porque eso tiene que ser un componente fundamental también dentro de la operación. Así es. Y allí, Sole, en operaciones críticas como la de Aguas Andinas, hay decisiones que no siempre se ven, ya pasando a qué hacemos con la información. Y claramente en su caso impacta a millones de personas. Desde tu experiencia, ¿cómo se construye esa confianza en el dato y en los equipos para tomar decisiones complejas en momentos que efectivamente son críticos, manteniendo siempre el foco en el propósito de asegurar el servicio a la ciudad? Mira, yo creo que acá el tema de la gestión de cambio con las personas y en todo orden, no solamente en el caso operativo, sino también con los equipos que soportan. Nosotros creemos mucho en la continuidad operativa, obviamente. O sea, aquí lo más importante es la continuidad operativa del servicio, que es que el agua salga de la llave. Pero para lograr eso, también tenemos que tener un equipo humano que lo sostenga. Y el equipo humano tiene que creer en este gran propósito, que no somos una parte del en realidad somos una parte de un gran rompecabezas, pero no una parte aislada. Entonces, por un lado, que los equipos humanos, cuando hay una crisis, confíen en sus capacidades. ¿Y por qué tienen que confiar en sus capacidades? Porque en el fondo eso es lo que nos da para que los datos lleguen en calidad. Porque eso es otra cosa que sucede. Normalmente cuando tú aplicas automatización, y eso también es un tips quizá para algunas empresas, uno de los problemas que sucede es que el dato no es confiable. Y en el minuto que el dato no es confiable, la automatización se fue a piso. ¿Ya? Entonces, es importante mantener esa continuidad operativa, es importante que ese dato esté cautelado, que llegue seguro, y la ciberseguridad es súper importante, que sea un dato sostenible en el tiempo. Imagínate, en una empresa como la nuestra, tenemos que trabajar 7/24, porque no paramos. Claro. El agua no para. Ustedes abren la llave y en el momento que abren la llave sale agua. Entonces,
Creo que primero es eso, el tema del propósito y que sea compartido con todos. Y ahí hay un tema que a lo mejor muchos se ríen, pero yo creo que uno tiene que tener la pasión con ese propósito y transmitirlo. Creerlo. Creerlo, porque en la medida que tú te lo crees, lo puedes transmitir de esa forma al resto de tu equipo. Y lo otro, que obviamente las áreas operativas son súper importantes, porque tú puedes tener los mejores SCADA, puedes tener la mejor data, pero el que sabe finalmente es el operativo. ¿Ya? Porque tú no montas un centro de control para ver pantallas, montas un centro de control por la información, y la información tiene que ser interpretada. Claro. Entonces, cuando tú haces esa mezcla del área que tiene que sostener toda esta capa de automatización, más el operativo que tiene que darle el valor al dato, creo que lo logramos. Claro. Creo que va por ahí el tema, por lo menos la experiencia que hemos tenido nosotros. Qué valioso lo que estamos conversando, porque uno, sobre todo en esta época, que hay hoy hay mucho dato, mucha información, hoy siente uno que todo está al alcance, pero lo importante de las personas y lo que hacen con esa información, Exacto. de cómo la van a usar, de tener gente capacitada y entender que eso es lo que le aporta vida, porque somos vida, Sí. específicamente a las empresas. Exacto. Entonces, yo me quedo de esta respuesta, Sole, con esa importancia de lo que es la parte humana y cómo eso efectivamente con una tecnología habilitadora, por supuesto que funciona mejor, pero necesitamos esa capacidad humana. Y ya yéndonos como a hablar a la parte de la tecnología que habilita, Carlos, justo lo que conversábamos ahorita con Sole, para lograr esa certeza se necesita que haya equipos que den datos precisos, que lo mencionó Sole muy claramente, y sistemas inteligentes que también entiendan qué pasa. El sistema necesita también ser capaz de esto para que llegue a nosotros una información de mejor manera. Desde la visión que tenemos en Precisión Rodwell, ¿cómo se construye esta confianza en ambas capas? Desde el sensor que está en terreno hasta el software que levanta la alerta, para que la empresa deje de suponer y empiece a saber. A saber, en realidad. Sí, buena pregunta. Creo que al final viene toda la explicación que da Sol. Efectivamente, el poder interpretar la data y tener estos equipos que se sientan también comprometidos. Si me voy a las capas más inferiores, yo creo que todo parte también desde el terreno para obtener una buena data. Desde sensorización, instrumentación, ¿cierto? Tomando ese dato, tomando los sistemas de control que analizan esa información y discriminan, como lo comentamos en el panel de discusión, estos falsos positivos. Entonces también tratar de discriminar con nuestras redes de comunicación, ¿cierto? Tomar ese dato de manera segura. Y luego viene la etapa de estos software, estas plataformas que permiten hacer la correlación de esos datos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, tener una alerta de tengo un aumento de presión. Por otro lado, tengo un aumento de caudal, pero si juntamos esos datos, al final te muestra una visión más holística y te dicen tengo problemas en la línea 1 porque está pasando esto, otro. Entonces estás interpretando el proceso y no un dato en particular. Entonces, por eso es importante tomar este dato desde el inicio de buena manera, con instrumentación, etcétera, sistemas de control, y luego estos software que te permiten hacer la correlación de esta información. Tomando un poco lo que tú comentabas solo respecto a estos centros de toma de decisiones, es muy importante justamente que existan diversos grupos dentro de la compañía que trabajen en ese centro. O sea, equipos mancomunados que te permita hacer una toma de decisión. En muchos de ellos existen estas que se les llama la sala de guerra o la sala de discusión. En nuestro caso, la sala de crisis. La sala de crisis. En que van, ya, vamos a tomar la decisión y ya toman los datos, esto hay que hacer, esto otro, y son distintas áreas las que están involucradas. O sea, eléctrica, mecánica, proceso, etcétera. Se toma la decisión, se ejecuta, siempre en esa visión que tú mencionabas, siempre no perdiendo ese foco de la productividad, la continuidad operacional. Así que creo que es muy interesante el tema que estamos discutiendo. Claro, y la importancia de efectivamente contar con, que hemos venido hablando de ello, con las capas. Exacto. No es porque esto uno lo ve en distintos planos. En la industria, tú puedes tener la mejor tecnología en tu mano, pero hay que saber usarla. Exacto. Y además tiene que estar bien aplicada. ¿Para qué? Para que te pueda dar un buen resultado. Entonces, la importancia allí de contar con información, con sistemas confiables que nos permiten marcar diferencia en una operación en caso de una crisis, una emergencia. Sole, aprovechando lo que hemos venido conversando, las transformaciones profundas, que como tú dices, requieren tiempo también, no se logran además en solitario.
necesitamos de las personas como tal. Desde la experiencia en Aguas Andinas, ¿qué valor ha tenido trabajar con un ecosistema de partners como Precisión y Rodwell en este caso? ¿Y cómo ese trabajo conjunto fortalece la continuidad y la resiliencia de la operación? Bueno, lo hablábamos antes, el tema de la colaboración. La colaboración no solamente es a la interna de una empresa, sino con tu ecosistema exterior. Y ahí es donde entran los partners, que antes se llamaba, muy mal dicho, proveedores. Los proveedores. Hoy día los llamamos partners tecnológicos, pero el cambio de nombre no es casualidad. Yo me acuerdo que antes uno compraba una caja con un equipo, una RTU, lo que fuese, y te llegaba la caja maravillosa. Pero hoy día tú buscas mucho más que eso. Tú buscas a alguien que te acompañe, que esté contigo, porque estos procesos no los hacemos solos. O sea, el renovar tecnológicamente, el decir cómo va a llegar un dato, no lo hacemos solo, porque obviamente como empresa tampoco puedes tener toda la capa de especialización, porque no es nuestro rubro. Y ahí es donde entran los partners tecnológicos, porque en el fondo entienden tu proceso. Claro. Comparten contigo los dolores. Y voy a decir que comparten contigo las alegrías también, claro. para ser justos. Entonces, cuando tú logras tener eso con proveedores como un Precisión o como un Rodwell, que entienden y que además te pueden aportar a ti como cliente, porque tienen otras miradas, tienen otros clientes, tienen otras visiones, es cuando lo logramos hacer bien. No todos pueden ser partners tecnológicos, debo decirlo. Nosotros a la interna en Aguas Andinas hemos tratado y trabajamos constantemente en desarrollar partner tecnológico, justamente por esto, porque por supuesto no para todos vamos a tener un Precisión o un Rodwell, va a depender de, ustedes hoy día están en biofactoría, ya lo dije antes, pero sí necesitamos desarrollar más partners. Yo creo que el mercado igual en este concepto es pequeño, y es bueno para todos, porque además al desarrollar partner, tú les transmites lo que haces como propósito. Sí. Y a mí me gusta mucho comenzar siempre cuando llega un partner nuevo con nosotros, de contarle lo que hacemos en Aguas Andinas, de contarle de la captación allá arriba en el embalse, el yeso, de la producción en las plantas como Vizcacha, que muchos relacionan Vizcacha, de la distribución de más de 14.000 kilómetros dentro del área metropolitana, de la recolección del agua, sobre todo en los temas cuando hay lluvia, o de lo que es la depuración. Entonces, cuando tú puedes transmitir eso y los encantas con este bonito proceso que tenemos para que el agua salga de la llave, que tú logras tener realmente partners tecnológicos que apañen, que estén contigo en las buenas y en las malas. Cuando hay una crisis que de repente tú dices, necesito, no sé, un repuesto urgente y te llamo, y llegan contigo. Así que proveedores como Precisión, como Rodwell se valoran mucho. Claro. Y pasamos, que me gustó cuando decías esa visión de cómo antes solamente era un proveedor, pero hoy un proveedor se transforma en un partner. Exacto. Efectivamente. Y está ahí y te apoya y te ayuda y entiende tu propósito y lo asume también como... Y fíjate que va más allá de que, y lo debo decir, más allá que le compres o no le compres, porque muchas veces uno tiene un proyecto que no te sale en el año, que te sale el siguiente año, pero están contigo y ayudándote para. Exactamente. Y eso se valora mucho, Claro, porque están ahí, en el momento que lo requieres. Exactamente. Y eso es valioso. Tú precisamente hablabas de la importancia de conectar con el propósito que tiene la empresa. En nuestro caso, en Precisión, es personas transformando la industria de la manera más sostenible posible. Porque nosotros precisamente creemos en eso, en que está bien, tenemos la mejor tecnología, que es de Rodwell, que representamos, y en las otras marcas que tenemos la representación, pero lo que es valioso es la conexión que tienen las personas, cómo entendemos el proceso del cliente, cómo nos involucramos, cómo le ponemos pasión, que también lo mencionabas, y creemos en lo que estamos haciendo para poder aportar valor. Eso tiene mayor sentido que solamente decir, vendí esto. Así que... Me emocionaron tus palabras. me sentí como, wow, de verdad un cliente ve realmente el esfuerzo que hacemos nosotros como partner, que justamente estudiamos los procesos, no es al azar. Exacto, no es voy a vender esto, es entender al cliente. Es esa pasión que le imprimimos. No, se nota. Si hay distinción, de verdad que entre los proveedores o los partners tecnológicos en realidad,
se ve distinción y también está en la disposición que se tenga. Muchas veces hay empresas que, por el tema de corto plazo, probablemente, Exacto. de hacer negocio rápido, pierden eso. Claro. Pierden eso. Lo dejan de lado. Lo dejan de lado. Entonces, claro, vas a vender, no sé, un año vas a vender algo, pero después ya No más. no te vamos a llamar. Así es. Exactamente. Así que ahora, Carlos, aprovechando esta conversación rica que hemos tenido de lo valioso de ser partners, más allá que solamente vender algo puntual, quiero retomar un poquito lo que es todo lo que significa estar en una industria tan crítica como la que está Aguas Andinas, entendiendo que es el recurso, el agua como tal. Hay otras industrias que tienen otros desafíos, pero que también tiene su criticidad el propio proceso. ¿Qué tranquilidad le transmitimos nosotros a nuestros clientes, que era un poco lo que veníamos hablando, de estar allí para atender esas distintas necesidades que surgen y cómo lograr que se sientan acompañados? Yo creo que lo respondimos todo, pero... Nuevamente me da el pase ahí. Era justo. Sí. Esto no está preparado, debo decirlo. Ha sido una conversación muy, muy natural. De verdad. Es verdad. De verdad. Por eso te decía que emociona ver que clientes realmente ven esa pasión. Pues nosotros, te voy a hablar de la perspectiva de partner y cómo nosotros también nos preparamos y vemos también esa pasión en los distintos procesos. Como tú bien decías, nosotros vemos de diferentes desafíos en la industria de energía, minería, food and bev, en este caso de aguas, pero todos tienen el mismo propósito, o sea, tener continuidad operacional, seguridad en sus procesos. Entonces, nosotros como partner nos preocupamos también de eso y como tú bien graficas, para nosotros la finalidad no es a corto plazo, no es ir a hacer la venta y listo. A veces, como tú decías, pasa tiempo y nosotros no hacemos inversiones, pero nosotros estamos ahí con la semilla trabajando porque nos importa el desarrollo de este tipo de procesos en nuestros clientes. Entonces, el ser partner va más allá de solamente ir a colocar la tecnología, sino que va a un acompañamiento desde el inicio, cuando viene esta idea de plasmarla, ¿cómo puedo hacer esto? Entender, como decía, hablar el lenguaje del proceso que maneja en este caso Aguas Andinas, desarrollar el proyecto, implementarlo, pero después viene el acompañamiento. Al final es todo el ciclo de vida. O sea, tú vienes desde el inicio, desde las ingenierías básicas de detalle, ¿cierto? Pasas la implementación, la puesta en marcha, etcétera, pero después viene el acompañamiento de ese proceso y así vienen los repuestos y un montón El ciclo de vida. El ciclo de vida. Entonces, es un ciclo de vida y un acompañamiento constante. Entonces creo que esa es como la tranquilidad, entre comillas, que le podemos dar a nuestros clientes porque tenemos ese espíritu y esa visión. No solamente nos mueve la tecnología, sino de entender los procesos y ayudarlos a poder desarrollar esos objetivos en común que tienen. Claro que yo lo decía un poco, la pasión que hay para lograr que el objetivo de la empresa se cumpla y que es común, por supuesto. Precisión Rodwell, cliente, en este caso estamos con Aguas Andinas, pero siempre nuestro cliente está ahí, está al centro y nos abocamos a que las cosas salgan bien. Sí. Y a estar ahí, a entender, a ir transitando el camino junto a nuestro cliente. Justamente. Exacto. Nosotros tenemos diferentes formas de hacer ese acercamiento. Bueno, Sol lo conoce bien, desde especialistas en aplicaciones específicas en nuestro equipo de trabajo, desde contratos que después podemos hacer de mantenimiento para tomar ciertas urgencias que tienen los clientes o necesidades puntuales y hacemos un customizado de un contrato para justamente soportar eso que ellos necesitan. Claro. Entonces tenemos distintas herramientas para poder hacer ese acompañamiento, Para ese ciclo de soportar. vida. Exacto. Por supuesto, a módicos precios mensuales. Absolutamente. Había que siempre. decirlo. Había Siempre. que decirlo como cliente para todos los que me escuchen. Me comprometo. O me vean. Me comprometo. Ha sido súper enriquecedor, particularmente escucharlos y yo sé que como empresa también lo asumimos así. Muy importante tener la visión de verdad de nuestros clientes, poder escucharlos, poder transmitirle a otros sus realidades, porque es mucho más sencillo cuando solamente estamos partner y nosotros como Precisión, pero cuando tienes un cliente al frente también hay una responsabilidad más grande y escuchar y ver cómo nos integramos, para mí eso es valiosísimo. Entonces, la verdad que lo que quiero es hacer un cierre de esta pregunta de cierre en realidad para el podcast, que yo creo que ha venido respondiéndose durante toda la sesión. Pero igual me gustaría, Sole, Carlos, que tuviéramos este espacio donde si hay alguien que está enfrente de nosotros, quienes nos escuchan,
¿Qué pueden sentir cuando escucharon el inicio? Yo creo que se ha venido suavizando, pero el inicio del podcast, que quizás era complejo, mira, partieron hace tantos años, ¿en cuánto tiempo yo voy a estar allá? ¿Qué mensaje les darían para animarlos a dar ese salto tecnológico que les aporte información con convicción, entendiendo que la tecnología es un habilitador, es una herramienta al servicio de las personas y que nos permite conseguir objetivos y propósitos en la empresa? Que es lo que hemos venido hablando. ¿Cuál sería ese mensaje para que confíen en su proceso? No, dale tú. Yo después. Ya después, ok. Maravilloso, ahora partimos con Carlos. Sí, yo creo, como tú dices, hemos dado respuesta durante la conversación un poco a este objetivo. ¿Qué podríamos manifestar o transmitir a la gente? Primero, que al implementar tecnología ayuda, pero si no hay un propósito detrás, como tú dices, no tiene sentido. Entonces, yo creo que definir una buena estrategia y un propósito común es lo principal. Segundo, hacerlo por etapas. Creo que es importante tener claro de qué manera voy haciendo esto escalable, claro, pero a la vez sostenible y seguro, ¿cierto? Sí. Atreverse a dar ese salto, como tú dices, a este salto digital, pero que no sea por moda. Tú lo mencionaste en el panel, que no sea por moda. Tengo que implementar IA, tengo que implementar esto, lo otro. En realidad no es por moda, sino por este propósito, pero sí hay que realizarlo, porque lamentablemente las herramientas que utilizamos hace 10 años atrás, hoy día ya no son aplicables. Sí. Entonces, hoy día debemos utilizarlas para tener este objetivo particular. Sí, yo creo que más o menos esas podrían ser las recomendaciones como para nuestra audiencia. En resumen. Sí, yo concuerdo plenamente contigo. Bueno, cuando uno comienza a trabajar en estas áreas de apoyo, porque finalmente el telecontrol es un área de apoyo dentro de la operación, sucede muchas veces que son vistas como áreas del back, son como bien ocultas. Y yo aquí, y porque de alguna manera también quizás uno lo va viendo, es súper importante entender que estamos al lado de la operación. Y cuando estás al lado de la operación, estás al lado del propósito de la compañía. Entonces yo lo primero que invitaría, y ajustado a lo que tú estás comentando, es a que entiendan y se apasionen por el propósito que tienen las empresas. Que en mi caso es el agua, pero en el caso de cualquiera que nos esté viendo y escuchando será otro. Claro. Pero eso es lo que te va a mover y entender dónde tienes que estar y con qué tienes que estar. Y de ahí es la tecnología. Y asociarse con partners de mercado que sean serios, que realmente tengan este compromiso de trabajar contigo. Claro. Y es lo que tú dices, esto no significa que el día de mañana tenemos que tener todo automatizado, todos los datos. No. Esto es una cosa que hay que ir haciéndolas por etapas. Porque en el fondo te puedes equivocar. Exacto. Obviamente que te puedes equivocar. Pero la idea es llegar finalmente a este propósito que andas buscando, que será entregar un dato, que será sostenibilidad, no lo sé, va a depender de cada rubro. Claro. Pero creo y firmemente que el propósito te mueve, la pasión te mueve y con eso se facilitan las cosas. Y si además tienes a un buen proveedor que te acompañe, o un buen partner tecnológico que te acompañe en esto, te va a ayudar porque no hay que tenerle miedo a la tecnología. O sea, nosotros no sabemos todo lo de la tecnología y ahí entran los partners. Los partners tecnológicos son los que nos ayudan a decir, ¿sabes qué? Orientamos de qué manera utilizarlo, exactamente, en qué cosas utilizar en dónde. Y lo otro que también yo creo que es un mensaje es que no nos quedemos con la implementación de un proyecto. Tú lo dijiste antes, esto es un ciclo de vida de algo. Tú implementas algo, funciona, pero después te tienes que preocupar que en el tiempo sea sostenible. Sí. ¿Y por qué? Porque el dato que va a llegar del terreno no va a llegar solamente 1 año, 2 años, lo vas a tener que mantener y mejorar. Sí. Entonces, cuando pensemos en implementar algo, ciclo de vida completo, el propósito con la camiseta puesta a fondo y buscar cuál es tu espacio dentro de eso. Creo que eso, no sé si no es la fórmula, pero creo que desde... Ayuda, guía, te permite lograr el objetivo. Tu experiencia es súper aplicable. Yo creo que va un poco por ahí. Muchas gracias a los dos, porque creo que para quienes nos escuchan, nos vean, como decía Sole, yo me quedo con que el propósito efectivamente nos mueve. Nos mueve eso. En precisión es así para nosotros y me alegra que sea compartido. Ahí empiezas a ver que la visión de la empresa se alinea con la visión de nuestros clientes, de nuestros partners, cómo
El propósito nos guía, nos lleva a lo que queremos lograr y de allí, bueno, están las personas que habilitan que ese propósito se cumpla. Sí, y me gustaría agregar algo que también es un tema que uno se encuentra en las empresas en general, y este tema es transversal, son los grupos etarios. Entonces toda la gente que tiene muchos años en una empresa y que están súper apasionados, y gente más joven que normalmente se dice, no, es que quieren todo inmediato, pero yo creo que ahí lo que está sucediendo con ellos, lo hablaba inclusive con alguien que vino acá al evento, es cómo tú les transmites a los jóvenes el propósito de tu compañía, Claro. para que ellos también se apasionen. Yo creo que eso, y seguimos hablando de lo mismo, propósito personas. Sí. Y va más allá de que seas mujer, de que seas hombre, de que seas joven, de que seas mediana edad, de que seas ya mayor. Va más allá de eso. Es estar unidos en ese propósito, Exacto. Indistintamente de quién seas, pero formas parte de, Exacto. de esto. Ya estás aquí. Eso. Así que, bueno, llegamos al final de este episodio. Pasó volando. Estuvo buenísimo, pasó volando. Muy entretenido. Y donde nos quedamos con esta idea clara del propósito, de las personas, de la tecnología como un medio para cuidar mejor nuestra operación y a nuestra comunidad, pero que implica el ecosistema de quienes están dentro, de quienes nos acompañan a lograr el objetivo. Exacto. Así que si volviéramos a retomar el principio, centralizar, tener el control, no es perder autonomía, implica integrar, es ganar inteligencia para decidir mejor cuando más importa, cuando estamos en ese momento de crisis. Así que Sole, Carlos, y yo los miré distintos. Sole, entendimos. Bueno, Entendimos. Sole, Carlos, muchas gracias de verdad por compartir su visión sobre la transformación digital, la transformación cultural, cómo integrar a las personas de una manera tan humana, tan cercana. Así que bueno, un gusto haberlos tenido en este episodio. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. En Precisión nos apasiona conectar la tecnología global con la industria regional. Sigue nuestra serie de podcasts y únete a la comunidad que está transformando la industria. Te esperamos.